Buenos días, compañeros. Hoy les hablaremos de los contratos informáticos. Equipo integrado por Andrés Miguel Figueroa Bustamante, José Suriel Renton Vázquez y su servidor Jesús Méndez Crisanto, esperando que este tema sea de su agrado. El objeto de los contratos informáticos. El contrato informático es un acuerdo de dos o más voluntades con el objeto de crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y cuya relación patrimonial debe estar relacionada con la informática. Pues bien, los contratos informáticos deben recaer sobre bienes y o servicios informáticos, pues así sucede con la externalización de servicios informáticos de software, servicios de tratamiento de datos, venta de equipos, licencias de uso de software o actividades como juegos en línea. Además, incluso actividades de trabajo que son como contratos informáticos, pues estos deben definirse con carácter negativo, es decir, en contraposición o a diferencia de otros tipos afines, como los llamados contratos electrónicos. La determinación del objeto del contrato informático es su peculiaridad en sus prestaciones de bienes y servicios. Bueno, yo les hablaré sobre las cláusulas generales de los contratos informáticos. Nos dice que la ley de julio de 1998, del 13 de abril, nos dice sobre las condiciones generales de la contratación estable que la redacción de las cláusulas generales de los contratos se ajustara a criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Se entiende que una cláusula es condición general de un contrato cuando se incorpora a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes. Según dicha ley, no se consideran incorporadas a los contratos aquellas cláusulas en las que la parte que se adhiere no tenga forma real de conocer de manera completa en el momento de la celebración del contrato. Tampoco forman parte de los contratos aquellas cláusulas que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. Algunas cláusulas tipo son las siguientes que les voy a mencionar. Las partes del contrato. Bueno, las partes implicadas en un contrato informático son, por un lado, el proveedor o suministrador, que será quien se obligue a realizar la prestación de los bienes o servicios pactados, y por el otro lado, el usuario, que es la persona física o jurídica que recibe esa prestación. El objeto del contrato. El objeto del contrato, por tanto, sería la prestación de un servicio informático, en sentido restringido o formal. Son aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por una vía informática, indiferentemente de cuál sea su objetivo. Obligaciones de las partes. Sus principales obligaciones son salvaguardar los intereses del cliente y darle asesoría e información, cumplir con la entrega de los bienes o con la prestación de sus servicios en los plazos estipulados. Clases de contratos informáticos. Contrato de escrow. El contrato de escrow se nos presenta como un elemento imprescindible para asegurar la viabilidad de un sistema informático con su necesario mantenimiento, actualización y estabilidad, para que se deje de estar al pendiente de la actitud de la empresa de software. Este contrato de escrow se celebra entre la empresa de software, el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el programa y el usuario del mismo. Pero a su vez exige la presencia, por la propia esencia del contrato, de un tercero depositario, por lo que ese tercero
o bien interviene en el propio contrato o se vincula a él a través de un contrato conexo. Contrato de auditoría informática. La auditoría informática investiga las instalaciones y los sistemas de tratamiento de la información o del empresario profesional, analizando las posibilidades de mejora, detectando fallos en los sistemas, corrigiendo duplicidades. La auditoría lo que hace en estos casos es revisar la calidad y la eficiencia del sistema de información de esta empresa. El contrato se debe definir de las modalidades según las cuales la empresa consultora se realiza. En la sede del cliente, la auditoría general de seguridad, de los equipos informáticos en diferentes campos. Dicha auditoría general de seguridad informática exige una colaboración activa entre el auditor y el auditado. El intercambio constante de informaciones tiene por objeto evitar la generalización de incidentes perjudiciales. Contrato de consultoría y estudio informático. La consultoría informática es un contrato de servicio informático consistente en dar asesoramiento o consejos sobre lo que se ha de hacer o cómo llevar adecuadamente una actividad para obtener los fines deseados. El objetivo de este acuerdo es el conjunto de actividades necesarias para el estudio y evaluación de los sistemas de información que resulten más adecuados para una empresa determinada. Los contratos de consultoría de software informáticos se corresponden normalmente con contratos de servicio, siendo su finalidad la de realizar un estudio o presentar un consejo. Contrato informático de hosting. Este tipo de contratos de carácter mercantil son aquellos que se celebran entre las empresas de alojamiento de una página web y la empresa o particular propietaria de dicha página web. Con carácter general, no suelen realizarse como contrato escrito, aunque también con carácter general del contratante, en muchos casos online, se tiene que adherir las condiciones generales que figuran en la propia web de alojamiento. Los derechos y obligaciones en este tipo de contratos se encuentran difuminados y es compleja su interpretación, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos casos el contrato se realiza online y en lugar del cumplimiento de la obligación es a veces afuera de un país. Que prospera una demanda de carácter internacional o por lo menos muy costosa. Contrato informático de outsourcing. Este contrato informático consiste en la cesión de la gestión de sistemas de información de una entidad a un tercero, que especializado en esta área del derecho informático, se integra en la toma de decisiones y desarrollo de las aplicaciones, actividades propias de la referida gestión. La finalidad de es optimizar los resultados de la misma, así como emitir la entidad del acceso a nuevas tecnologías y a la utilización de recursos especializados de los que no se dispone. Contrato informático sobre el software. Se puede definir el software como esos programas que cuando se conjugan con el sistema son capaces de procesar información al objeto de ejecutar o alcanzar una determinada función o resultado. Los programas constituyen la parte blanda, software, o lógica del sistema y comprende los procedimientos de reglas y cualquier documentación asociada a la operación de un sistema de proceso de datos. Las licencias de programas estándar. Los programas estándar son aquellos que se elaboran previamente para su posterior comercialización en masa. Estos contratos informáticos se configuran contractualmente como bienes de naturaleza híbrida. Entre producto y obra, por un lado, nos encontramos ante un producto estándar de disponibilidad inmediata y previamente testado, pero por otro lado, la prestación de unos servicios impiden considerar este tipo de programas como una simple mercancía o producto. Contrato informático de desarrollo de programas. Un programa de ordenador puede ser una obra creada por encargo, donde el autor se compromete a entregar un software específico para una determinada aplicación. Se puede decir que el programa nace de la colaboración entre el proveedor y el cliente, ya que es una obra en la que participan tanto el usuario como empresas de servicios o trabajadores independientes. Contrato de mantenimiento informático.
Este se trata de uno de los contratos informáticos que más se desarrolla en práctica. La paralización de una empresa por defectos, por defectos en funcionamiento o en su sistema informático puede producir enormes pérdidas. Así que, así como se llega al caso, podría ser irreparable. De ahí, pues, el empresario ha de contar con un servicio que prevenga este evento y lo corrija en caso de que se llegue a producir. La complejidad de todo un sistema exigirá que este mantenimiento se extienda tanto al hardware como al software, por lo que este contrato presenta múltiples facetas y posibilidades. Lo que se pacta es asegurar la perfecta utilización del bien adquirido. Se realizan las adaptaciones que sean precisas según las circunstancias e introducir cuantas mejoras se estimen